Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos de Economía Ahora, ¿cómo les va? Como todas las semanas nos reunimos con ustedes para charlar, en este caso fundamentalmente de lo económico, pero hemos charlado de todo, de la sociedad, de lo que pasa, de las características políticas de los distintos partidos, de lo que pasa dentro de los partidos, de esta novedad que tenemos con un presidente atípico para Argentina, y no tenemos un invitado hoy sí de lujo, de lujo. Muy bien. Un catedrático de aquellos, graduado de Economía Política en la Universidad de Buenos Aires, ocupó la Secretaría de Coordinación Económica en el Ministerio de Economía en el año 89, de la Nación, perdón, y fundó Orlando Ferreres, que justamente así se llama nuestro invitado, y es el titular de la firma con la cual charlamos a lo largo de todos estos años, en distintas situaciones económicas y en distintas situaciones políticas. Gracias, Orlando, por recibirnos nuevamente. Al contrario, gracias a vos. Y vayamos de lleno, primero el tema urticante que creo que tenemos todos los que hablamos de economía con respecto a este cepo, que por un lado el ministro de Economía nos dice que ya está todo resuelto para el 2025, aparentemente con créditos internacionales, con la compra de dólares y todo, pero no se termina de definir por qué seguimos teniendo un país con cepo. ¿Qué opinás vos? Claro. No, yo pienso que ya prácticamente no hay motivo para tener el cepo, porque la brecha entre los tipos de cambio, inclusive el informal, o inclusive bajó más, hasta 1140, o sea, comparado con los 1000 que está el estado oficial, la diferencia es de 14%, 13%, es decir, es mínima. Y teniendo en cuenta que el tipo de cambio de exportación tiene 80% en el mercado oficial y 20% en el contado con liqui, estamos mucho más cerca en realidad de los valores del libre. O sea que estamos ahí nomás, yo creo que está bien eso. Me parece que el problema de las inversiones es que cuando no hay libertad para sacar dinero, tampoco hay libertad para entrar dinero, salvo alguno que quiera arriesgarse, pero eso es muy poco lógico, a pesar de que existe la ley del RIGI, que permite muchas ventajas impositivas y de tipo cambiario también, así que, y también laborales, o sea que todo eso está muy bien, pero la gente llama y pregunta, ¿cómo está el mercado laboral? ¿Cómo está el mercado cambiario? ¿Cómo está el mercado impositivo? Cuando le contamos lo que vamos viendo, dice, bueno, después te llamo más adelante. Más adelante, o sea claro. Que vamos a ver cómo sigue. El RIGI, ¿no te parece? ¿No te parece que el RIGI debería haber sido mucho más laxo y más aplicable no solamente a las grandes inversiones, sino a inversiones de pymes, que en este país el 80% las tenemos como fuente de trabajo? Efectivamente. Ahora haría falta un RIGI para empresas chicas y medianas, para las pymes, porque es fundamental, si no tampoco pueden invertir. Me parece que es fundamental darse cuenta que ese sistema para grandes empresas rige también o tiene que regir también para las pequeñas y medianas. Me parece fundamental eso, porque son las que hacen más mayores inversiones. Hoy la inversión está bajando, es decir, está mejorando un poco, pero siempre con cifras negativas respecto del año pasado. Está cayendo más o menos un 10%. En agosto había caído 25%, o sea que mejoró bastante en septiembre. En octubre no tenemos el dato. Pero yo creo que haría falta ahí
lo que vos decís, una RIGI para las pymes, que le diera impulso para invertir. Y con respecto al valor del dólar y esta cercanía entre el dólar oficial y el dólar paralelo, esta jugada que hizo el gobierno con respecto a compro dólares baratos y los vendo caros, pero no mejoro Sí. la Reserva de Banco Central lo que es necesario. ¿Sirve y es sostenible a lo largo del tiempo? Bueno, no, yo creo que ahora estamos calculando la paridad teórica de equilibrio. Teórica digo porque se calcula en base, años base, en los cuales hubo equilibrio del balance de pagos. Eso da 1.515 pesos por dólar, o sea, un 50% más. Efectivamente, o un poquito menos porque el tipo de cambio comercial está un poco más arriba. Pero de todas formas, evidentemente que el tipo de cambio de equilibrio del sector externo está más alto. Ahora con el blanqueo que hubo, entraron bastantes dólares, por suerte, y aumentaron las reservas, y también se dice que va a haber superávit no solo en el agro, sino también en la parte energética, por Claro, petróleo y claro. gas. Y también en la minería, que va a también dar superávit. Bueno, esperemos que esos sectores no vengan a hacer una especie de un año y otro no, sino que sea un cambio estructural que nos brinde la posibilidad de tener mayores reservas, tipo como tiene Brasil, que tiene 300.000 millones de dólares. Argentina tiene 30.000, o sea, el 10% apenas de Brasil. Obviamente que la proporción de los países no es esa. Hace falta aumentar las reservas y Argentina tiene varios juicios también que implican Sí. uso de reservas, que son por bastantes millones de dólares, que se va a ver qué se hace con eso, pero son con posibilidades de perderlos. O sea que hay riesgo de que ocurra eso y ahí veremos qué haríamos, porque no tenemos una alternativa B como para simplificar eso. Nosotros en este momento el presidente está abocado al tema de tener superávit fiscal. Sí, Cero déficit es el objetivo absoluto. Ahora, muchos de los economistas están comparando actividades del año 2024 contra actividades del año 2023, que sí, indudablemente no es un año parámetro como para poder analizar. Y no. por otro lado, tenemos una B que decíamos que iba a rebotar la economía como B, y yo creo que en este momento estamos en la panza de la U, o es lo que la gente siente y piensa cuándo termina la U de caer. ¿Vos qué opinás? Claro, es decir, por ahora está teniendo una pequeña mejora las actividades, no todas, pero muchas de ellas sí, aunque pequeña, un poco lo que vos decís, efectivamente, más que parecerse una B corta con un vértice que tiene Claro. un rebote inmediato, esto se parece más bien a una tasa que va a tener varios meses de profundidad y que por lo tanto no va a tener una recuperación rápida. Ahora, para el año 2025 nosotros en el estudio calculamos un aumento del 4% del Producto Bruto, o sea que va a haber un crecimiento generalizado para el año que viene, aunque parte comparado con este año que fue malo. Pero de todas maneras, la inflación del año que viene no la calculamos en 18, sino en 32%, aunque el Fondo Monetario la calcula en 45%. 45. O sea que entre 45 y 18 lo nuestro está en la mitad, en 32, o sea que puede ser un número bueno. Ahora, con 32% de inflación y un crecimiento del 4% del producto, mejora del salario real y de las jubilaciones reales y del consumo, yo creo que va a ser un año bastante favorable para la elección de los candidatos de Milei, que van a tener algo mayor de ventaja en materia de diputados y senadores, ¿no? Vos tocaste un tema álgido que es el tema jubilaciones. Sí, Jubilaciones le han dicho al 80% de la masa jubilada que está en la mínima, 80, 70, digamos, que le sí, van a seguir aplicando un bono totalmente devaluado de 70.000 pesos desde el año pasado, claro, diciembre hasta ahora, y le están aplicando los índices, los coeficientes de IPC sobre no el total, sino el total menos el bono. ¿Cómo exacto. recompones ese salario
si ya el presidente le avisó y el ministro de Economía avisó que hasta diciembre del año que viene van a mantener la misma situación? Claro, muy raro eso, es muy bastante fuerte, porque ese número quedó fijo en un valor del año pasado, y efectivamente eso Totalmente devaluado, sí. no mantiene la inflación, la ganancia de los jubilados, efectivamente, a pesar de que con esos 70.000 están logrando pequeños aumentos, a pesar de que se mantiene fija esa parte del bono. Pero yo creo que van a tener que resolver algo más dramático para que eso se incluya en los salarios y se lo deje así para la gente, digamos, de menores ingresos jubilatorios. Yo creo que eso va a ser fundamental que se resuelva de acá a fin de año. No se puede seguir con eso así. Claro, porque la recomposición que vos estás hablando en cuanto a los salarios se va dando en la medida que las paritarias se empiezan a resolver trimestralmente y Claro, superando mínimamente la inflación, con lo cual hay una recuperación del salario real, pero no así con tal los cual. salarios, que es un consumo. Y hay otro factor que está jugando muy fuerte en la economía, según yo, que es el tema bancario. Nosotros hace muchos años que tenemos un sistema bancario que no era bancario, que Exacto. simplemente absorbía dinero, lo colocaba en el Estado y se terminaba la historia. Hoy, Claro, con poca gente lo hacía. claro, hoy los bancos están ante la necesidad de haber determinado ese negociado que mantenían con el central, volviendo a prestar dinero Tal cual. a tasas que no son tan bajas aún. El No, bajón de pero la son bastante tasa bajas, ¿eh? son bastante bajas, de acuerdo, pero el bajón de la tasa no va a implicar que la gente deje el sistema bancario y vuelva al dólar. Bueno, ese es un riesgo muy grande que se corre, es una oportunidad que hay que evaluarla bien. Por ahora, como estamos teniendo el blanqueo y anduvo muy bien el blanqueo, efectivamente por ahora el Banco Central recuperó reservas, pero también puede ocurrir que con la tasa más baja que empezó ahora prácticamente Sí, y con sí. el paso de los días, la gente evalúe qué es lo que más le conviene y ahí puede haber un cambio de tendencia a comprar un poco de dólares. Eso no está resuelto, es un escenario posible, pero nosotros no nos damos todavía como seguro. Nos parece que va a seguir así, con una diferencia baja del activo financiero libre y el oficial, y yo creo que a fin de año se va a resolver poniendo un tipo de cambio único para todo, o sea, mercado contado con liqui, MEP, oficial, todos en un solo valor, y que después de ahí se va a dejar fluctuar al tipo de cambio. Eso esperamos que ocurra en diciembre, enero o febrero. Y O ahí sea, va a ser. aparecería entonces, No, no, termina. aparecería ahí el problema de las retenciones a la soja, por ejemplo, que son de 33%. Evidentemente es un número muy grande que le llamó la atención al ministro de Gobierno, al jefe de gabinete, diciendo que había muchas bolsas blancas en Córdoba, o sea que Claro. están reteniendo. Pero me acuerdo en la época que todos los lugares para guardar granos eran la Junta Nacional de Granos, y decía que la gente pobre o la gente del campo no podía retener el grano, tenía que mandarla a esos lugares. Efectivamente no había mucho espacio. Así que esto es bueno para que la gente pueda ir reteniendo y lo pueda vender cuando lo necesite. Ahora, nosotros tenemos un país grande con necesidad de infraestructura y un Sí, gobierno que define cero obra pública. tal cual, Esa cero obra pública, obviamente vamos a tener el drama del mantenimiento de las estructuras de un país inmenso y tal no cual. hizo, después de la destrucción del ferrocarril en la época de Carlos Saúl Menem, de que generamos una riqueza en un sindicato, pero no generamos una riqueza que podamos esparcir a lo largo del país. Eso es Claro. posible un gobierno que diga, porque la estructura hay que sostenerla. No hablemos de crear, hablemos de mantener. Pero Bueno, eso ahora no pasa. se va a privatizar el ferrocarril Belgrano Cargas, Sí, que digamos, yo creo, donde puede haber una diferencia importante por el traslado justamente de cargas y que eso esté organizado más por el sector privado. Yo creo que ahí existe esa posibilidad porque el camión no da competitividad a más de
300 a 400 kilómetros del puerto. Más de eso no es rentable. Y se están usando los camiones ahora desde Salta, de Tucumán, desde Sí. Formosa. Efectivamente eso no es rentable porque cuesta más el camión que el traslado a Ámsterdam por barco. Evidentemente, yo creo que eso va a tener que ser resuelto quizás por agregar cargas o agregando un sistema de cargas que sea más competitivo para a larga distancia. Yo creo que eso es un tema fundamental porque Milei dijo que era un economista del desarrollo. Entonces tendría que hablar de productividad, de desarrollo, de inversiones. Son las cosas que no habló hasta ahora. También tenemos un país que, debido a la... También hablaba de que el dólar era una mercancía únicamente y que fluctuaba Sí, de acuerdo a la oferta y la demanda y nada más. Cosa que hoy no está pasando tanto eso, pero no, nos convertimos en un país que éramos flujo de turismo hacia nuestro país y se destruyó por lo caro que es, y sí tenemos una escapada de gente hacia el exterior en cuanto tal a cual. cómo lo vamos a resolver, porque indudablemente si sacamos el impuesto país en el mes de diciembre, como lo prometió el presidente, va a tener que implementar algo como para que el dólar no sea tan barato que para nosotros podamos Claro. salir y exportar dólares, digamos, como exportamos gente. Bueno, a este tipo de cambio nos daría un déficit de 4.000 millones la parte del turismo sola por salida de gente hacia el exterior, que está viendo que es más barato New Claro, York que Buenos Aires. Entonces dice, bueno, aprovecho y viajo. Efectivamente eso se está dando, a pesar de que Aerolíneas no consigue tener embarcaciones grandes para ir a New York y tiene que hacerlo en etapas, porque son aviones más chicos lo que consigue, pero lo de American Airlines y otras están actuando bien y están sacando mucha gente a pesar de que existe esa posibilidad. Ahora, yo creo que el gobierno va a tener que pensar un poco en materia cambiaria, que es donde no piensa demasiado, y cómo darle, digamos, un sentido a la necesidad de tener más reservas, no con un tipo de cambio bajo, sino con un tipo de cambio alto. Caputo, nosotros hicimos un cálculo en el estudio desde 1870 hasta ahora del tipo de cambio promedio de cada año. Y eso nos da, según la época, cuando hay entrada de capitales, que fue durante el siglo XIX y parte del XX, unos 600 pesos por dólar, como era en la convertibilidad aproximadamente. Después la época de salida de capitales nos da los 1.500 dólares, 1.450 dólares, que son de esta época y son las que encontramos equilibrio del balance de pagos a 1.450. Después el promedio de todo eso nos da más o menos 1.050 pesos. Así que Caputo está bastante contento con ese cálculo porque le da lo que él tiene, en cierto modo. claro. Pero él arriesga porque no estamos teniendo las reservas de países como Uruguay, como Brasil, por ejemplo, que son bastante sólidas y le dan tranquilidad para poder sacar el cepo. Nosotros tenemos el cepo, que es un problema para las inversiones y por eso que no se calculan tantas inversiones para el año que viene. Claro, exactamente. El cepo es algo que coarta inversiones. Vos Tal no cual. vas a poner el dinero en un lugar donde no vas a poder disponer de tu dinero de acuerdo al gobierno de turno. Eso es lógico. Sí, claro. Y, Exacto. Ahora venía bajando el riesgo país, pero ahora se quedó. Inclusive hoy tampoco se movió, quedó fijo porque los bonos que operan en New York están bajando un poco, aunque los que operan en Buenos Aires subieron algo. O sea que el resultado es neutro, pero todavía están 950 puntos básicos, o sea, 9,5% por encima de lo que rinde el bono de Estados Unidos. Obviamente que tenemos que bajar a 800 claro. puntos o más para poder obtener préstamos tranquilos de los distintos estados financieros, de los bancos o de los fondos de inversión, ¿no? Obviamente eso nos va a permitir entrar en el mercado de capitales. Lo Tal que- cual. y cómo pensás que puede dar vuelta a esto con respecto al 2025 en cuanto a la industria y al comercio? ¿Se va a estabilizar? ¿Va a empezar a mejorar? ¿O
vamos a seguir así con los altibajos? ¿Qué Yo opinas? creo que va a mejorar, no mucho, pero va a ir mejorando. Es un aumento del 4% en el producto, un poco más en la industria, y la construcción también se supone que va a mejorar porque ahora hay ciertos préstamos hipotecarios que Sí, están evolucionando también. O sea, también va a ser una... Pero el costo de la construcción no es barato, está siendo caro por el dólar tan atrasado que hay, ¿no? claro. Entonces, eso va a haber que emparejarlo de nuevo y yo creo que el momento podría ser hacia fin de año. Es el momento adecuado para hacerlo. Yo creo que ahí se podría arrancar el año 25 con todos los datos de interés económico resueltos, que ahora no están todavía. Pero nos falta muy poco para el 2025, Y Orlando. sí, ya nos faltan unos meses, un mes y medio, dos. Así que Exactamente. en lo inmediato se esperan esos resultados, que por lo menos el gobierno no dice que lo va a aplicar, pero dice que estamos cada vez más cerca de resolver la unificación cambiaria. Eso sí lo ha dicho. O sea, tenemos la expectativa de que ocurra con un escenario muy probable. ¿Y qué opinás del régimen de privatizaciones y o cierre de distintas áreas que está proponiendo Sturzenegger con su ministerio? Bueno, el Ministerio de Sturzenegger va tratando de resolver los problemas regulatorios que existen en los mercados, sobre todo las empresas del Estado u organismos del Estado que por ahí se pueden disolver. Incluso el caso de aerolíneas que se podría vender, también podría ser el caso que se la queden los propios trabajadores Ujú. o se resuelva de esa manera. Por ahí con los trabajadores trabajando podría andar mejor, no sabemos. Pero yo creo que Aerolíneas es un caso concreto que ya fue privatizada y estatizada varias veces, o sea que ahí tenemos experiencia. Lo mismo con YPF, que podemos vender la participación del Estado, que es del 51%, y se podría obtener bastantes dólares con esa venta. Yo creo que las necesidades financieras se pueden ir sacando de distintos organismos del Estado, de tanto de empresas que cotizan en bolsa como las que no cotizan y que podrían algunas ser cerradas para evitar el envío de dólares a las pérdidas de esas compañías. Lo que pasa que vos ponele el caso YPF, pongamos que vendamos YPF y tenemos un juicio en contra de 16.000 millones de dólares. Contra el Estado, pero no Sí, es contra sí, el IPF. no, O contra el sea, Estado. Pero si es el el Estado Estado el que vende tiene su que... participación, no nos olvidemos que en un momento nos agarraron una fragata allá en Ghana y estuvimos Sí, luchando para que devolvieran la fragata, que tenía mucho menos sí, valores que YPF. por supuesto. Bueno, ese es un tema a resolver, no está resuelto. Obviamente que el juicio es un poco alto, el valor que se tuvo, porque es mayor que el valor de la empresa, pero evidentemente se está renegociando para encontrar una solución. No está muy claro cómo es la renegociación, yo por lo menos no la tengo clara, pero creo que se está tratando de encontrar una solución a ese problema, diciendo que también fue equívoca la manera en que se estatizó YPF a través de los esquenas y otros más. Por lo menos algo de eso escuché que se está hablando, pero no tengo información concreta. No, no, está ok, ok, pero sabemos que Argentina tiene varios frentes de, de malas negociaciones, digamos. O Sí, sea, claro, nosotros hemos vivido la privatización de aerolíneas y la reestatización de aerolíneas. Vos y yo, ambos lo hemos vivido, claro. a veces de adentro y de afuera, pero yo de afuera, y hemos vivido también un montón de cosas que se plantearon, el cierre de Banco Central que no ocurrió, No ocurrió. y ahora yo me entero en estos últimos días que la Casa de la Moneda no emite billetes, con lo cual No, ya a esta altura no sé para qué existe, o sea, me preocupa porque hay definiciones de indefiniciones que no son claras. no son claras. No se sabe qué pasó con el cierre de la Casa de la Moneda, que no puede emitir más dinero. Exacto, Y estos dineros se están importando de China, de Brasil, de así Chile. es, O así sea es. que es más barato que comprarle a la Casa de la Moneda, que es muy cara, porque tienen muchas deudas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver de ahí también si se resuelve ese tema para el año 2025, No, que no se ve nos que puede olvidemos ser.
No se olvidemos que tuvimos dos casas de moneda. Que tuvimos dos casas de moneda. Dos casas de moneda, una con una implicancia de un vicepresidente, y por otro lado, también que es cierto que por un capricho del kirchnerismo no emitíamos billetes de mayor valor, con lo cual Claro, hubiera tenido sentido tener la casa de moneda. por supuesto, sí. Estaban los billetes de 1.000 pesos que ya no valían nada, era una cosa Exacto. muy pequeña, valían $1, digamos, un poquitito menos de $1, pero alrededor de $1. Efectivamente, eso era una locura. Yo creo que tienen que volver otra vez a lo que era la convertibilidad, donde $100 eran igual a 100 pesos, o sea, al 1 a 1. No digo que el 1 a 1 sea posible ahora, pero a lo mejor hay que hacer un cambio de moneda y encontrar una fórmula simple para que sin inflación, que depende mucho del gasto público de que se está bajando, encontremos sin inflación y con una relación estable con el dólar americano, que es, digamos, la moneda fuerte internacional. Por lo menos Bueno, hasta ahora, como, hasta que veamos como, quién gana en Estados Unidos. como Javier es muy admirador de Carlos Saúl Menem y por ende era admirador de Cámara, no sé si lo seguirá haciendo porque lo criticó, digamos que podemos llegar a una conclusión de que sí, fue una parte de la estabilización de Argentina. Tal cual. Yo creo que el problema fue haberse atado a una moneda que indudablemente tenía un desarrollo totalmente distinto a lo nuestro y hacer, que lo he discutido con Domingo muchas veces, haber Sí, hecho una economía bimonetaria donde yo agarraba 10.000 pesos, la transformaba en $10.000, pero $10.000 no estaban. claro, no estaban. Entonces, Eran teóricos, como no podíamos imprimir, no podíamos mantener esa situación. Creo tal que cual. sí, pero no nos olvidemos que sacamos ya 13 ceros, ¿no? Sí, sacamos 13 ceros, es un número importantísimo. Importantísimo en nuestra vida, inclusive. Sí, por supuesto, además ocurrió en toda nuestra vida. Desde 1969 que viene ocurriendo eso, ahí sacamos una cantidad de ceros y después dos más en el 91 con la convertibilidad. Exactamente. Efectivamente, y ya ahora yo creo que habría que sacar tres o cuatro ceros de nuevo para establecer una relación fija más estable con el dólar americano, ¿no? Pero lo ves posible en el esquema económico que tenemos, de la gente No, que yo tenemos. por ahora no veo que lo estén pensando a ese tema, pero es un tema que obviamente en el estudio siempre hacemos un seguimiento por las dudas de que a alguien se le ocurra tirar ese tipo de idea en cualquier momento. Yo creo que esa es una posibilidad que va a esperar un tiempo, pero es posible que ocurra. ¿Vos pensás que el plan económico existe o no existe? ¿O vamos paso a paso? No, yo creo que el plan económico existe un plan claro de bajar el gasto público, ya se bajó bastante, el objetivo del gobierno es llegar a que sea el 25% del Producto Bruto Interno, tanto la nación como las provincias, como los municipios sumados y eliminar las transferencias entre ellos, pero todavía estamos en 37 o algo así, o sea que todavía falta mucho del plan económico para ir realizando esa realidad. También el Banco Central no tiene que emitir dinero, lo cual tendría que coincidir la base monetaria amplia que incluye los pases y otros activos, con la base monetaria común, que sea la cantidad de dinero que circula. Las dos están un poco separadas, pero según dijo Milei, en algún momento se van a juntar y ahí se podría reunificar todo el dinero. Con el pase de la deuda del Banco Central al Tesoro, ¿mejoramos, no mejoramos o maquillamos? ¿Qué hicimos? Yo creo que maquillamos porque fue un pase que no tuvo consecuencias muy graves, pero la deuda está en el Tesoro, no está en el Banco Central, pero es deuda igual del gobierno, o sea, del Banco Central o sea del Tesoro. Evidentemente, por un hecho que no exigió una gran voluntad del gobierno para hacerlo, pero evidentemente que el Tesoro sufre esas consecuencias, ¿no? Tiene demasiada deuda. No, no deberíamos eh, planificar, digamos, reducir los entes del Estado de acuerdo, pero a veces no solo es anularlos o reducirlos, sino optimizarlos, porque Claro, hay cosas que en el Estado sirven
y las regulaciones que en algunos momentos son necesarias y no destruir, arrasar, digamos, que es el tema, ¿no? Claro. Bueno, esperemos que eso no pase a la Cancillería porque dijeron que van a hacer una encuesta ideológica, lo cual es un poco raro porque Eso me parece una barbaridad. claro, bueno, pero es lo que dijo el nuevo ministro, nuevo canciller, que va a empezar a hacer. Yo soy amigo de él, le mandé una serie de datos, pero no me contestó todavía. Así que, No se anima, Orlando, no se anima, no se anima. Claro, pero es verdad, es verdad. Por eso me parece una barbaridad que estemos analizando gente de carrera por la ideología. Volvemos claro, no tiene o sea, sentido. Pero volvemos hay a, muchos que son del kirchnerismo, que por sí. ahí tienen una posición ideológica que puede ser muy, muy evidente. Bueno, eso habría que ver si se hace o no se Estamos de hace. acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Pero Claro, nosotros, creo que vos, yo conocemos a Diana Mondino y sabemos lo que es como claro, sí. persona, y realmente me parece muy grosero cómo fue tratado todo el tema. Y yo soy tesorero de la UCEMA, donde Sí, ella es profesora, así es. así que bueno, siempre la veo. El otro día la vi en la cena de la UCEMA que para juntar becas, cuando todavía era canciller, y me dijo que le estaban costando mucho seguir en la Cancillería. Y Quiere sí, decir que tenía presiones seguramente de algún sector. sí, sí, obviamente, del sector gobernante, solamente del Exacto, sector gobernante. No precisamente del presidente, sino del sector gobernante. sector gobernante, el triángulo de hierro. Exactamente. Bueno, Orlando, yo te agradezco muchísimo esta charla no, fue de café, pero de todo. Hablamos de Muy economía, bien, hablamos de lo que debe ser, hablamos de lo que falta hacer y hablamos ojalá que tengamos la posibilidad de ver lo que falta hacer en el próximo claro. año. Te agradezco la confianza que tenés vos con respecto al 2025. Y ustedes Tengo como... mucha confianza. Esperemos que también se hable de productividad, cosa que el gobierno no está hablando. Totalmente de acuerdo. Nosotros hemos hecho un cálculo de eso comparado con Estados Unidos, haciendo base 100, 1970, dividimos el Producto Bruto por la cantidad de gente que lo hizo, o sea, los que trabajaban en Estados Unidos sobre la base de 1970 igual a 100, que ya no era igual, pero hemos supuesto eso. Hoy está en 2,75 y Argentina está en 108, o sea que prácticamente no aumentó nada. Por Claro. eso es importante que se piense en forma clara cómo se va a hacer para aumentar la productividad y que la clave es la inversión bruta interna fija. Exactamente, exactamente. Bueno, nos da fe. Ojalá que te escuchen, ojalá que Bueno, muchas no gracias. borren las distintas. O sea, esto es para escuchar y para actuar. Espero que De pase, acuerdo. escuchen y que actúen. Te agradezco Bueno, muchísimo esta charla, no solo yo, sino toda la gente que nos sigue. Y bueno, muchas próximamente gracias. veremos de seguir charlando a ver si el 2025 se da como Orlando Ferreres quiere que se dé. Muchas gracias, Orlando. Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos y vuelvan a escucharlo, porque Bueno, hasta pronto. optimismo. Muchísimas gracias y chau, chau. Gracias. Nos vemos Chao. pronto. Chau. Nos vemos pronto.